Muy buenas tardes, familia, ¿cómo estamos? Gusto en verlos, feliz año 2026. Para mí es un placer arrancar este año trayendo la palabra, la enseñanza. El día de hoy, pues quisiera que fuéramos y vamos a tratar de ir lo más rapidito posible al primer libro de Reyes. Libro de Reyes, capítulo 3. Mientras usted va buscando, fíjese que cuando termina un año, claro, comienza un año nuevo. Y cuando comienza ese año nuevo, normalmente comenzamos nosotros a pensar en hacer planes. Esos planes que hacemos o tratamos de prepararnos para hacer diferentes cosas en nuestras vidas. Es decir, viene una transición, viene un cambio, vienen cosas nuevas. De esa misma manera como vienen cosas nuevas, nosotros hoy vamos a estar hablando de un personaje bíblico aquí de este libro, en Primera de Reyes capítulo 3, es el rey Salomón. El rey Salomón vamos a estar viendo que se va a enfrentar a una toma de decisión con una nueva oportunidad que Dios le da, o no una oportunidad, sino una responsabilidad que Dios le da. Nosotros, cada uno de nosotros, siempre cuando tomamos decisiones, en ocasiones nos pasan diferentes cosas. Nos pasan cosas buenas o nos pasan cosas no tan buenas. Normalmente nosotros nos recostamos mucho en las cosas que no son tan buenas porque nos afectan sobremanera, pero cuando usted viene y sopesa lo bueno con lo no tan bueno, son los momentos buenos muchos más que los menos. Vamos a estar viendo que a través de circunstancias y a través de no importa lo que suceda, Dios va a tomar ese momento en la vida de este personaje o en nuestra vida, lo va a tomar, ya sea bueno o ya sea no tan bueno, para Él hacer su voluntad y que usted pueda ver esa bendición, ya sea que la estamos esperando o no. Pues fíjense, en la Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 3 al 15, ahí es donde nos vamos a mantener, ¿ok? Ahí es donde nos vamos a mantener y traten de seguirme o síganme. Voy a leer el 5, voy a leer 5 y 6 y les leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 3, del 3 al 15, pero voy a leer el 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Escuche eso, lo que le está diciendo Dios. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tan gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Quisiera que fueran conmigo al verso número 12. La primera frase o la primera oración dice: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, le dice Dios a Salomón. Verso 13, la primera oración también dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste. Verso 14 y 15 les leo: y si anduvieses en mis caminos, dice Dios a Salomón, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Es palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por este nuevo año y estas nuevas oportunidades. Te pedimos que impactes no solamente nuestras mentes, sino en nuestros corazones en esta tarde. Con esta enseñanza que traes, utiliza este siervo para traer tu mensaje, tu palabra, la cual redarguya y transforme nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y decimos todos amén. Fíjense, David ya estaba bien entrado en edad. Estaba ancianito, ya casi no se movía. Ya David viene y es entonces sustituido por su hijo Salomón.
Salomón entonces lo vemos que se encuentra ahora con la responsabilidad de ser rey. Y él tratando de tomar estos pasos como un rey, lo vemos que está un poco perdido. Pero fíjense una de las cosas interesantes que David, en el momento, David había sido un hombre de guerra. Y en el momento que él se encontraba en paz, en una paz que fue momentánea, ¿verdad? O fue de repente, él tenía unas ansias de construir una casa para Jehová. Recordemos que en estos entonces, en el Antiguo Testamento, a Dios se le celebraba o se le hacía culto con lo que nosotros conocemos hoy como una carpa, ¿verdad? Y esa carpa era la que ellos movían de un lugar a otro, el pueblo de Israel. En ese momento David quería construir un hogar para Dios. Pero fíjese, en Primera de Crónicas, capítulo 28, Dios habla con David y le dice: tú no me vas a construir casa. No me vas a construir casa porque tú eres un hombre de guerra y has derramado demasiada sangre. El que va a construir mi casa va a ser tu hijo Salomón. Y tu hijo Salomón será como mi hijo y yo seré como su padre, nos dice la palabra. Si ustedes ven, desde un inicio ya Dios le había dicho a David quién iba a ser su sucesor. Siendo Salomón el hijo número 10, si venimos a pensar en el orden de sus hijos, él era el número 10. No se supone que le tocara el trono, sin embargo ya Dios lo había determinado. Ahora vemos entonces en estos versos, del verso 3 al 6, que la palabra nos habla, y estamos en Primera de Reyes capítulo 3 nuevamente. La palabra nos habla de que Salomón amaba a Dios y andaba en los estatutos de David, es decir, andaba bajo los mandamientos que Dios Padre había establecido para su pueblo. Dios había escogido a David como un hombre que agradaba a su corazón. Ahora el sustituto de su hijo, de David, era su hijo Salomón. Y Salomón viene y comienza a levantar culto, a dar sacrificios, a hacer holocaustos, a quemar incienso. Y estos tipos lo hacían, ¿por qué? Porque en aquellos entonces, cuando David gobernaba, habían lugares altos donde se hacía todavía tributo o donde se hacía culto a otros dioses paganos. Y Salomón estaba eliminando esto. La palabra nos habla de que él comenzó a quemar incienso y a hacer holocaustos en todos estos lugares altos, es decir, las montañas. El lugar principal era Gabaón, donde Salomón se encontraba, y él estaba quemando, nos dice Primera de Reyes, que él estaba quemando 1000 holocaustos. Y en esa misma noche, él se da su dormidita, y como todos tenemos que descansar, ¿verdad? Se va a dormir, y cuando está durmiendo, Dios se le aparece en sueño. Cuando Dios se le aparece en sueño, fíjense lo interesante que pasa. Dios le hace una pregunta que, wow. ¿Usted se imagina si Dios nos hiciera esa pregunta a nosotros? O si algún poderoso del mundo hoy, en nuestros días, le hiciera esa pregunta: usted pida lo que quieras, que yo te lo voy a conceder. Inmediatamente nuestra mente divagaría a las cosas materiales. Quiero una casa, quiero un carro, quiero pagar mis deudas, quiero riquezas. Pero sin embargo, esto es una de las cosas que nosotros vemos entonces que hay en el corazón de este hombre, que hay en el corazón de este rey. Y esto nos lleva al primer punto. El primer punto es: un corazón humilde reconoce su necesidad. Corazón humilde reconoce su necesidad. En ocasiones nosotros confundimos lo que es el deseo con lo que necesitamos. Vuelvo y repito, confundimos lo que es el deseo con lo que necesitamos. Vemos a Salomón que comienza, y esto es increíble, Salomón comienza su reinado diciendo: yo no soy capaz, yo no estoy listo, yo no estoy preparado para esto. No estoy listo y necesito ayuda. Estamos hablando del rey de una nación. Estamos hablando del rey de una nación, el hombre más poderoso de Israel, diciendo: yo no puedo, yo soy joven, soy inexperto, no lo puedo hacer. No sé si usted en algún momento dado en su vida se ha sentido de esa manera.
Yo no lo puedo hacer solo. Y sin embargo vemos la humildad de este hombre y nos dicen los versos 7 y 9. Ahora pues, este es Salomón hablando a Dios: Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Si ustedes ven, Salomón dice: hey, no puedo, es demasiado para mí y necesito que tú me ayudes, que tú me capacites, que tú me lleves de la mano. Vemos a Salomón que reconoce que es un hombre joven. Vemos a Salomón que reconoce que es un hombre inexperto, que no sabe gobernar. Si nos ponemos al día de hoy, cuando a nosotros nos dan la oportunidad de tomar posiciones altas en nuestro trabajo, muchas de las ocasiones el orgullo nos ciega. Hey, yo soy la última Coca-Cola del desierto, dicen en mi país. Tú no sabes lo que tú estás diciendo y que probablemente el que no sabe es uno. Pero vemos a este hombre que dice: hey, yo no estoy listo. Y fíjese, él no confía en su posición, no confía en el poder que está detrás de esa posición de ser rey. No confía, no deposita su confianza en eso, sino que deposita su confianza plena en Dios y le pide ayuda. Y ahí es donde viene la verdadera sabiduría. Viene de la humildad. Viene cuando nosotros somos humildes. Y muchas veces algo que nos ciega, algo que nos lleva hacia otro rumbo, es el orgullo, porque nos creemos que lo sabemos todo y que nadie es más grande que nosotros mismos. Entonces miren qué es lo que pasa. Dios obra de manera poderosa a través de este hombre. Dios se asombra y nos lo dice la palabra un poco más adelante y reconoce. ¿Por qué? Porque Salomón está reconociendo su dependencia de él. ¿Cuántas veces nosotros hemos reconocido nuestra dependencia de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto a Dios en primer lugar en vez de otras cosas? Quisiera que usted medite en esto. La humildad es la que abre la puerta a la sabiduría. Y fíjense, el salmista nos habla de que no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido, dice. No vemos a Salomón que su corazón se ha llenado de orgullo. No se está viendo con otros ojos como que él es el más grande de su nación, sino se ve como un siervo. Y nos dice el mismo salmista, nos dice: encamina Dios Jehová mis pasos, encamínalo. Él encamina al humilde, es decir, lo agarra de la mano en los juicios. Cuando usted tiene tribulaciones, tiene problemas, la persona que lo va a encaminar a usted en esa situación difícil, cuando usted no tenga la respuesta, ¿usted sabe quién es? Es Dios. Es Dios. Y mire, fíjese, y nos dice: hey, le enseña al manso qué camino tomar. Usted sabe que nos decía que sean como yo, humilde y manso de corazón. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo nos decía: sí, humilde y manso de corazón. Pero qué difícil se nos hace a nosotros ser humildes y ser mansos. Si me preguntan a mí, yo no soy tan manso. Se lo pueden preguntar a Adrián. Yo no soy tan manso. Dios tiene que trabajar conmigo con eso. Sin embargo, miren, los Salmos 111:10 nos dice: principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando habla del temor, fíjese, cuando habla de la palabra temor específicamente, el temor en hebreo, en su idioma original, lo que quiere decir es yirá. El temor en hebreo, esa palabra en hebreo específicamente, lo que nos habla es de la reverencia que nosotros tenemos que tener delante de Dios, una reverencia profunda, himno de rodilla delante de su presencia. Respeto, un respeto lleno de ese asombro cuando vemos su creación y todas las cosas maravillosas que Él ha hecho para que nosotros nos deleitemos. Cuando nuestra conciencia nos dictamina la grandeza de Dios, lo grande que es,
Lo grande, infinito que es cuando nuestra actitud, pero una actitud interior, nos lleva a que nosotros obedezcamos, pero obedezcamos con un corazón humilde. Porque la humildad nos hace reconocer la divinidad de Dios, que Dios es santo, santo, santo. El libro de los Éxodos nos da un ejemplo. Y el libro de los Éxodos nos dice, y este es Moisés hablando: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios responde a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Fíjese, Moisés no confiaba en él mismo. Él dijo: yo no estoy preparado, yo no estoy listo para hacer esto. Pero él deposita su plena confianza. Y Dios le dice: no te preocupes, porque yo no te voy a soltar la mano. Yo no te voy a dejar solo. Pero muchas de las veces, como nuestras prioridades para nosotros son otras, ¿ustedes saben quién le suelta la mano a Dios? Nosotros. Y fíjese que cuando algo parece demasiado difícil, debemos recordar que Dios está con nosotros. Cuando algo parece, la situación está fuera de control, yo no sé qué hacer, recuerde que Dios está con nosotros. Jesucristo les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos: yo estaré contigo hasta el fin. Dios está con nosotros siempre, siempre. Y quisiera llevarlos al punto número 2. Dios se encarga cuando pedimos conforme a su voluntad. Y a mí me encanta esto. ¿Usted sabe por qué? Porque Santiago mismo nos dice, pedís. Nos dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh my goodness. Cuando usted piensa en eso, nosotros realmente pedimos para gastar en las cosas que nos gustan. Para gastar entonces en esa concupiscencia, en esas cosas que nos atraen, las cosas del mundo. Para eso es que pedimos. Y Santiago nos los menciona. ¿Usted sabe por qué? El mejor ejemplo lo tenemos en el hijo pródigo. Hace unos meses estuvimos hablando de esa acción bíblica. Y el hijo pródigo, ¿qué hace? Se acerca donde su padre y dice: padre, dame lo que me toca en vida, dame parte de mi herencia me la das, que me voy. ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo se fue a otro país, a otra nación, y desperdició, gastó, consumió todos sus bienes. ¿En qué? En sus deleites. Fíjese, pero sin embargo, cuando tocó fondo y había perdido todo, se recordó de su papá, se recordó de Dios. Ahora Dios existe, ahora papi existe, y yo sé que mi papá me va a dar trabajo, y yo sé que mi papá me va a recibir, y yo sé que Dios me va a ayudar. Pero es cuando no tocamos fondo que no lo vemos. Nos tiene que pasar esas situaciones para que cuando tocamos fondo, entonces es que podemos ver que hay un Dios. Y no debería ser así. No debería que nosotros estuviéramos en eso. Y miren lo que pasa: a Dios le agrada un corazón humilde, un corazón correcto. Salmos 37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tiene que estar alineados a su voluntad. Si no estamos alineados a la voluntad de nuestro Señor, las cosas que nosotros pedimos son vanas. Las cosas vanas no necesariamente Dios se las va a otorgar o nos las va a estar dando. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. Porque no sabemos pedir. Miren bien, miren la diferencia cuando pedimos de manera correcta. Jesucristo llegó a este mundo y nos dijo: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? Vino a servir, no a ser servido. Eso dijo Jesucristo. Y Jesucristo pedía, y a mí me encanta porque nos dice: yo ruego por ellos, dice Jesús. ¿Usted sabe por qué Jesús está rogando? Por usted
por usted y por mí. ¿Por qué? Porque Dios se los puso en la mano. No ruego por el mundo, dice Jesús. Yo no ruego por el mundo, yo ruego por ellos. Porque tú me los diste. Si usted se cree hijo y hija de Dios, Jesús, Dios Hijo, está rogando por usted constantemente. Constantemente. Y miren lo que nos dice: Dios se agrada. Dios se agrada cuando nuestras peticiones reflejan un deseo de qué, de servir, de obedecer, de glorificarle. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros obedecemos como lo hizo Jesucristo, cuando lo glorificamos como lo hacía Salomón. La petición de Salomón no fue: necesito que elimines mis enemigos, necesito que me des riquezas, no, la petición de Salomón fue: necesito que me ayudes a poder servir. Necesito que me ayudes a poder servir. El punto número 3: Dios recompensa abundantemente un corazón correcto. Y ahí en los versos 11 y 12 nos dice: y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Le está diciendo Dios a Salomón. Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ustedes sabían que Salomón existió hace 3000 años. Y el día de hoy, no es porque yo lo esté mencionando aquí frente a ustedes, el día de hoy todavía se sigue hablando de él. Personas creyentes o no creyentes, como el hombre más sabio que ha existido. Dios le da a Salomón una sabiduría incomparable. No había existido uno como él, ni va a existir uno como él. No, ok. Además de eso, fíjese, cuando nosotros pedimos bajo la voluntad de Dios, Dios nos da más de lo que pedimos. Porque no me lo pediste, te voy a dar lo que no me pediste. No me pediste riquezas, te la doy. Te la voy a dar. Te voy a honrar porque me estás honrando. ¿Cuántas veces nosotros ponemos a Dios primero? ¿Cuántas veces nosotros honramos a Dios? ¿Cuántas veces lo hacemos? Y no ponemos, si no ponemos las cosas que son las cosas que deseamos en primer plano. Recuérdense que Dios es fiel, Dios es leal, Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros. Él no nos va a abandonar. Cuando les digo que es fiel y que es leal, su palabra es su promesa, y su promesa es una que se cumple. No suelte su mano, no suelte la mano de Dios. Miren lo que nos habla Jesucristo, nos dice en Mateos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando le dice todas esas cosas, son las cosas que están bajo su voluntad. Cuando nosotros buscamos la riqueza de los cielos, no estamos pendientes a las cosas materiales de este mundo. Muchas de las veces hemos pensado, o muchas de las veces hemos dicho, de que cuando nosotros acumulamos cosas acá, nos va a llegar un momento en que nos vamos a partir de este mundo. Y usted se va a llevar algo de lo que tiene en su casa. En Efesios, el apóstol nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Usted sabe cuál es el poder que actúa en nosotros? Es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que lo redarguye, ese Espíritu Santo que lo guía, ese Espíritu Santo
que lo lleva de la mano y no lo suelta. Pero siempre y cuando nosotros le hagamos caso, siempre y cuando nos dejemos llevar. El mismo apóstol Pablo en Filipenses nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, si usted ha entregado su vida a Cristo y usted se encuentra en Cristo, a través de sus riquezas todo se nos será suplido. No estoy hablando de vanidades, no estoy hablando de cosas materiales, porque eso llega y ocupa otros planos, segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Eso no ocupa eso. Dios tiene que ser primero. Nuestra familia, nuestras amistades, nuestros amigos, nuestros seres queridos, la iglesia, esas cosas tienen que ser primero que todo lo demás. Y cuando estamos alineados nos suplirá todo bajo sus riquezas. En el libro de Deuteronomio nos dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrá sobre ti todas estas bendiciones. En ese capítulo de Deuteronomio está dándole un listado gigantesco. ¿Usted sabe cuál es el listado? Que va a recibir bendición tras bendición tras bendición. Bendición tras bendición. La familia, los vecinos, tu hogar, tu negocio, bendición tras bendición. Pero tenemos que estar alineados con ese corazón que agrada a Dios. En los Salmos nuevamente nos dice: deleítate así mismo en Jehová Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda tu camino. Cuando nosotros encomendamos nuestro camino: Dios, dirígeme, llévame. Ustedes saben qué, el mundo nos invita. Satanás sabe nuestras debilidades, las conoce y nos invita, nos llama a través de ellas. Pero si usted encomienda su camino, aunque tenga esas debilidades, y la presenta delante de Dios: ayúdame porque no puedo solo, Dios te va a ayudar. Si sientes que en ocasiones hablas con Dios y no escuchas una respuesta, aquí está tu iglesia, acércate. Nosotros estamos también para escucharte. Les quiero dar un ejemplo y con esto cierro. José, hijo de Jacob, Israel, conocido como Israel, el pueblo de Israel, el hijo número 11. José fue rechazado por su padre, por su hermano, celado, lleno de envidia a sus hermanos. Fue dado por muerto, fue vendido como esclavo. Adicional a que fue vendido como esclavo, se le acusó donde estuvo, en la casa que estuvo trabajando en Egipto, y fue preso. El lugar más bajo que usted se puede imaginar, fue subido al lugar más alto en todo Egipto. Y miren lo que le dice en Génesis 41. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ese hombre, las circunstancias que lo llevaron donde lo llevaron, Dios lo utilizó para bendecirlo. No una ni dos, para bendecirlo de una manera abundante, gigantesca, siendo él la persona que más mandaba después de Faraón. Dios puede transformar nuestras situaciones el día de hoy. La puede transformar, no importa la situación que sea, en una bendición. En una bendición para sus vidas. Donde nosotros tenemos que tener o intentar es ser fieles, ser humildes, ser obedientes a su palabra, a su llamado, a las responsabilidades que deposita en cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña entonces esto que hemos estado viendo? ¿Qué nos enseña Salomón el día de hoy?
Salomón nos enseña que no hay nada más poderoso que la humildad, no importando la posición que tú tengas, no importando las riquezas que tú tengas, no importando el poder que tú tengas, no hay nada más poderoso que la humildad. Y esa humildad nos lleva a la sabiduría para vivir en servicio, en servitud, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Si el día de hoy estas palabras a usted, escuche bien, no es que le ha llegado aquí a la mente, sino a su corazón. El día de hoy estas palabras han llegado a su corazón. Yo quisiera que usted entendiera que Dios lo invita. Dios lo invita y le hace la misma pregunta que le hizo a Salomón. ¿Qué quieres que te dé? Y esperando que esa respuesta que nosotros demos el día de hoy sea una respuesta similar a lo que Salomón dio. Que venga el deseo de servir, que venga el deseo de obedecer, que venga ese deseo de que usted pueda entregar su vida al servicio de algo más grande que usted. El servir a otros, el servir a Dios, el glorificar a Dios. Yo quisiera invitar al pastor Adrián que pase con nosotros para cerrar, dando gracias a Dios por sus vidas, esperando que esta enseñanza se la lleven con ustedes. Que Dios me los bendiga.